El evangelista, según Mateo, no da énfasis a ninguna etapa de la vida personal de Jesucristo. El evangelista, según Mateo, se enfoca radicalmente, completamente al ministerio de Jesucristo en la tierra, porque Jesucristo también tiene un ministerio allá arriba en los cielos. Jesucristo también tiene un ministerio a la diestra del Padre. Pero el evangelista, según Mateo, enfoca toda su óptica en el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Y de qué trataba? ¿De qué se trataba? ¿Qué encerraba la predicación de Jesucristo? La predicación de Jesucristo trataba no de otro asunto, sino del reino de los cielos. El mensaje de Jesucristo giraba alrededor del asunto del reino de los cielos. Jesucristo mismo, según el evangelista Mateo, empieza su ministerio con estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Durante el recorrido del manuscrito del evangelista Mateo, en el 4:17, también hay un eco de este versículo en el 4:23 al 4:25. Yo se los voy a leer. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Usted continúa y va a llegar a Mateo capítulo 9, y en el verso 35 recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos pues en 4:23 que Jesucristo inicia su ministerio con el tema del asunto del reino de Dios. Mateo 4:23 es nuevamente el reino de Dios, y Mateo 9:35 es el reino de Dios. Cuando Jesucristo muere y resucita al tercer día, antes de dejar a sus discípulos, les dio la sagrada encomienda en Mateo capítulo 28. ¿Y qué fue lo que les encargó después de haber resucitado y antes de haber ascendido a los cielos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué le había mandado Jesús a sus discípulos cercanos, a la esfera de los 12? ¿Qué le había enseñado Jesús a las multitudes? El reino de Dios. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que significa así sea o así es. El evangelio de Jesucristo es lo que abarcó el impulso, el alma, la mente, el corazón, la emoción de Jesucristo. Jesucristo no estaba en la tierra con ningún otro propósito, sino de presentar a las multitudes que iban detrás de él una sola cosa, y es el reino de los cielos. Jesucristo no presentó otro asunto, sino solamente el reino de Dios. Todo aquel que quiera ser un discípulo de Jesucristo ha de presentar el mismo mensaje, en la misma fidelidad,
en cómo lo dejó el Señor Jesucristo. De esta manera se reconocen a los verdaderos discípulos en que enseñan a las gentes a cómo entrar, a cómo vivir, a cómo comportarse dentro del reino de los cielos. Aleluya. Pero el mensaje de Jesucristo, cuando dijo arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, es un mensaje nuevo, es un mensaje que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, las 12 tribus de Jacob desconocían. El tema que presentó Jesucristo, ¿usted alguna vez se ha preguntado? Y hasta aquí, de tantos años de ir a la iglesia, cantar, aplaudir y a veces sentir la presencia de Dios, usted se ha preguntado, ¿y qué es el reino de los cielos? Hay pastores, hay evangelistas que ellos mismos no saben a dónde dirigen a las gentes, solamente dicen en términos generales a Dios. Pero ¿dónde está Dios? ¿Cómo se conoce a Dios? Dios que es espíritu, que nadie le ha visto, y si alguien le ha visto no puede vivir. Entonces, ¿cómo se va a dirigir a las multitudes hacia un Dios que no vemos? ¿Cómo vamos a dirigir a las gentes a un Dios que no podemos explicar? Porque Dios es invisible, no se ve, es impalpable, no se puede tocar. Entonces, el evangelio de Dios trata del reino de los cielos, un reino que sí podemos conocer, un reino que está revelado desde el día de la antigüedad, desde días antiquísimos, desde días muy antiguos. El reino de los cielos ya estaba revelado, ya se había dado a conocer al pueblo de Dios, conocido por nosotros como los israelitas, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el tema del reino de los cielos no es un mensaje nuevo, sino que solo es necesario que nosotros comprendamos el reino de Dios para poder entrar a ese mismo reino. ¿Cuántos de aquí ya saben a ciencia cierta, sin temor a equivocarse, qué es el reino de Dios? ¿Cómo entrar al reino de Dios? Voy a detenerme acá y yo le digo a usted, hermano, hermana, vaya a Tapachula. Y llegando a Tapachula, usted entra a mi negocio. Y usted llega a Tapachula y dice, voy a entrar al negocio del hermano Enoch, pero no sé ni dónde está. ¿Y a qué negocio voy a entrar? Hay un sinfín de negocios. ¿Cuál es el negocio del hermano Enoch? ¿Cómo lo conozco? Él va a estar en la entrada. ¿De qué color es la fachada? ¿De qué se dedica el negocio? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Cómo va a saber usted que entró a mi negocio? Amén. Gloria a Dios. Jesucristo dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es una breve historia del reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino que el Espíritu Santo, en primer lugar, da testimonio a nuestro espíritu de que existe el reino de Dios. El reino de los cielos es el reino que tiene dos características principales. Es su eternidad y su soberanía. El reino de los cielos existe desde antes de la fundación del mundo. El reino de los cielos existe cuando no había atmósfera, cuando no había universo, cuando no había creación de hombre y de mujer. El reino de Dios ya existía.
existía en la perfecta armonía de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí se movía el reino de Dios. No había nada creado y ahí se movía el reino de Dios sobre la faz de la tierra. El reino de Dios, el gobierno de Dios es desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él creó el mundo, le dijo al primer hombre: el día que de él comieres, ciertamente morirás. De todos los árboles del fruto vas a poder comer, pero el día que comas del árbol del bien y del mal, de cierto morirás. Ahí Jehová estableció su yugo, ahí Jehová estableció su reino, ahí Jehová estableció su gobierno, su imperio, el imperio del reino de los cielos. Este reino, un día, este mundo se va a terminar, dice Apocalipsis, y vi cielos nuevos y tierra nueva. Y estos cielos se enrollaron como pergaminos y dejaron de ser, y vi la tierra nueva. Este cielo y esta tierra dejará de ser, pero el reino de Dios de antes de la fundación del mundo, que actualmente está, seguirá existiendo, seguirá siendo. ¿Por qué? Porque es un reino eterno. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, dijo Dios, no va a pasar. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, dice Jehová, no va a pasar. Es más probable que se deshaga el mundo, pero mi palabra permanecerá para siempre. Gloria a Dios. La primera característica del reino de Dios es su eternidad. En el correr de la historia de la humanidad han existido faraones, emperadores. De los imperios que tenemos registrados en la Biblia, existió el faraón, el reino de los egipcios, el reino de los Misraim. Ese reino, para que usted comprenda y alcance a ver su dimensión, era el único reino que estaba sobre la faz de la tierra. No había otro reino más que el reino de los faraones. Pues ese reino Dios lo devastó, Dios lo acabó, Dios los terminó matando en el río, en el mar Rojo. Ahí Jehová demostró que el reino de Faraón, que el reino de los egipcios, aunque llevaba uno, aunque llevaba dos, aunque llevaban tres y aunque llevaban 10 siglos, dijo Dios: por encima de tu reino permanecerá mi reino, y sobre todo nombre voy a establecer mi reino, el reino de los cielos. Dios acabó con el reino de los persas, de los medas, con el reino de Nabucodonosor, el reino de los babilonios. Jehová acabó en tiempo de Jesús con el gobierno de los romanos. El imperio de los romanos en el año 312 después de Cristo también cayó. El reino, la hegemonía del imperio romano fue partido, según los historiadores, en dos alas: las alas de Oriente y la ala de Occidente. Ahí perdió el imperio romano su poder, porque encima de todos los reinos, solo el reino de Dios. Aleluya. Solo el aplauso a Dios. Muchos hombres han levantado su imperio sobre la base de la corrupción, sobre la base de la tramposería, sobre la base del sexo. Muchos hombres han establecido imperios, incluso ilegales, como el Chapo Guzmán, pero esos imperios durarán 10 años o 5 décadas, 50 años, pero encima de ese reino del Chapo Guzmán, de Pablo Escobar, el más grande de los narcotraficantes, de el Señor de los cielos, encima de los zetas, encima de los maras, encima de todo mini imperio que se ha querido levantar,
Dios está gobernando. Era unas buenas nuevas. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Por eso dice Deuteronomio: y a Jehová tu Dios adorarás, y solamente a Él servirás. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es creador y porque Él es el gobernante. Él es el soberano, Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Y a Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese nombre se va a doblar toda rodilla. Ese es el reino de Dios. Los hombres dejan de ser. Los hombres mueren en accidentes. Los hombres mueren de una enfermedad. Los hombres mueren de vejez. Los hombres, las mujeres mueren de traición por la espalda, acuchillado. Solo hay un reino que va a permanecer. Los jóvenes deben entender que en la etapa de su apogeo, en la etapa de su mocedad, son rebeldes, son duros, pero tienen que entender que si ellos no comprenden, que si ellos no se humillan, que si ellos no se sujetan a los padres, encima de tu fuerza, encima de tu dinero, encima de tus propiedades, hay un reino que es misericordioso, un reino que es bondadoso, pero también hay un reino que te puede aplastar, un reino que te puede matar, porque con Dios no se juega. Podrás engañar a todos, pero el reino de Dios vigila sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, y ahí te ve Dios. Donde quiera que vas, allí está Dios. Aleluya. Ese es el reino de Dios. La segunda característica es su soberanía. De manera sencilla, la palabra soberanía significa que el reino que no depende de ningún otro reino. Significa que se administra por sí mismo de manera autónoma. El reino de los cielos no depende de ningún otro reino. El reino de los cielos no pide permiso, no hace una consulta. ¿Qué voy a hacer? Dígame, aconséjenme, diríjanme. No, cuando Jehová toma decisiones, lo toma sobre la base de su soberanía, lo toma sobre la base de su único mando. Ahí Jehová está declarando que el reino, dice Dios, el reino es mío, el reino es de Dios, el reino es de Jehová. El reino eterno de Dios y el reino soberano de Dios está también sobre el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está supeditado, está subordinado, está en segundo lugar en jerarquía después del reino de Dios. El reino de Dios está por encima, sobre, es superior, manda más, tiene más poder, tiene más recursos que el reino de las tinieblas. Estamos entendiendo que eso es lo que Cristo dijo cuando dijo: arrepentíos, porque el reino eterno y soberano se ha acercado. El reino eterno y soberano de Papá Dios, del hermoso, del todopoderoso, del jefe de jefes, del Señor de señores, ya se acercó a los hombres, se acercó a ellos para ayudarlos, para curarlos, para sanarlos, para liberarlos, para levantarlos. El reino de Dios está cerca de la humanidad. El reino de Dios
está por encima del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es un misterio. Pongan atención todos aquí, porque usted que me está oyendo y está cabeceando, usted que se dice que es pastor, pero solo en su campaña está gritando, usted también es hipócrita, porque en su campaña tienen fuerza para predicar y en otra campaña solo llegan a comer, solo llegan a dormir. ¿Cuántos creen que aquí se está predicando la palabra de Dios? Entonces esté despierto, no esté durmiendo. Amén. Porque acá no se viene a dormir, ni a chamaquear, ni a andar agarradito de la mano. ¿Quiere usted de la mano? Vaya para otra parte. Acá no es. Acá no se compró este terreno para que anden de la mano. Eso es el reino de Dios. Ordena a las gentes, no le dice si quiere. Cuando yo estoy predicando, está Dios conmigo. Cuando yo estoy predicando, me subo acá. ¿Sabe por qué? Porque tengo el respaldo de Dios. Sé que Dios está hablando por mi boca. Sé que Dios me está inspirando. Entonces, el que quiera oír, que oiga. Y el que no, no sé qué haga, pero acá va a oír. Ese fue un paréntesis. El reino de Dios es un misterio. Pongan atención acá. Porque del reino de las tinieblas, vean, pongan atención, presten atención, muy atentamente. Tal vez de 10,000 palabras solo se lleve esto, pero es mucho, es oro molido. El reino de Dios es un misterio. La mente humana no logra concebir, no logra comprender cómo nació el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Por eso cuando los dos grandes ángeles de Dios, mayores en jerarquía, quisieron reprender a Satanás, ellos no se atribuyeron ordenarlo, expulsarlo en su nombre. Ellos mejor dijeron: el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque es un reino inferior al reino de Dios, pero solamente inferior al reino de Dios. El reino de Satanás, pongan atención, es igual o un poquito más poderoso que el reino de los ángeles buenos. Tengan cuidado, esto es espeluznante. El reino de Satanás es más poderoso que el reino de los hombres. Por eso, ante el reino de las tinieblas, el hombre no se puede mantener en pie por sí solo, a menos que esté ayudado, respaldado del reino de Dios. Por eso, grandes pastores usados por Dios caen en adulterio, en fornicación. Grandes cantantes que usted decía, pero hablaba en lengua. Pero usted dice, era mariachi. Usted dice, era maestro de hebreo y de griego. Cuando predicaba, hablaba y se sentía a Dios, sanaba a los enfermos. Yo lo vi. Pero ante el reino de Satanás, si el hombre se descuida, no se da cuenta por dónde se le filtra el reino de las tinieblas. Por eso todo aquel que inicia el camino de Dios debe de iniciarlo en humildad, en sujeción, siempre dejándose enseñar por sus pastores, por sus líderes. Porque hay cristianos, dice el apóstol Pablo, que cuando inician, ellos quieren como que lo saben todo. Y Pablo a ellos le llama neófitos, que significa nuevos creyentes, recién naciditos. Mire, los recién nacidos no quiere que los dirijan, no quiere que lo instruyan, menos que los regañen, porque se quieren cambiar de iglesia. Pero lo que está haciendo la palabra de Dios es guardarte, porque a tu alrededor hay un Satanás, el diablo, hay un león rugiente que anda buscando devorarte. Y hay toda una potestad de las tinieblas que si te sales tantito, es para que ya no la cuentes, es para que ya no regreses a contarlo. Un gran hombre, Jimmy Swaggart, cuando quiera, búsquelo en YouTube. Después, pongan atención, yo vine a predicar y no llevo prisa, amén.
voy a contar un poquito de historia. Cuando Jesucristo fue el primer gran predicador, después los apóstoles, después de los apóstoles no ha existido otro gran predicador como uno de nombre Carlos Spurgeon. Después de Carlos Spurgeon, en estos tiempos todavía aparece Jimmy Swaggart, un hombre que cuando predicaba en Managua, Nicaragua, cuando predicaba en Lima, Perú, este hombre llenaba los estadios. Jimmy Swaggart era un hombre que movía la gloria de Dios en los estadios, y cuando él predicaba se dirigía a los televidentes, y con esta autoridad se sentía la presencia de Dios. Un día Jimmy Swaggart se descuidó y salió y lo invitó una sexo servidora, y Jimmy Swaggart accedió. Desde ahí Jimmy Swaggart nunca volvió a ser el mismo, nunca volvió a ser el gran hombre de Dios que llenaba estadios, que ganaba 15,000, 3,000, 5,000, hasta 20,000 almas. ¿Por qué? Porque Jimmy Swaggart descuidó el reino de las tinieblas. Amén, aleluya. ¿Cómo nació el reino de Dios? Perdón, el reino de las tinieblas es un misterio. Yo quisiera que estuvieran acá conmigo poniendo atención. El reino de las tinieblas es un misterio. El reino de las tinieblas nació en un pensamiento. Cuando Satanás, el diablo, que antes era un ángel delante de la presencia de Dios, Satanás, que ahora es Satanás, antes era servidor de Dios, y se considera por el estudio de los ángeles que era el de alto mando. Que cuando Jehová Dios creó a ese ángel de luz, como que todo el cielo quedó en suspenso, porque era hermoso de aspecto y lleno de demasiadas virtudes, alegraba todos los cielos. Ese ángel de luz, cuando nació, se detuvo todo. Ese ángel, que ahora es Satanás, en un pensamiento dijo: seré como el Altísimo, seré igual a Él y me sentaré en las alturas. Ese pensamiento, el pensamiento son palabras no expresadas. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Estoy hablando, pero lo que yo estoy pensando usted no lo conoce, sino hasta que sale mi predicación, ¿verdad? Pues eso es una palabra no expresada, lo que está en mi mente. En Satanás el diablo no lo habló, no lo contó, no lo dijo, solo lo pensó, solo se le subió al corazón. Y Jehová lo conoció y dijo: derribado eres, desde las alturas serás derribado, y después de conocer la gloria de Dios, andarás en las caídas, andarás en lo más bajo. Ahí Jehová conoció el corazón de Satanás. Ahí, hermano, en un pensamiento perverso, en una palabra no expresada, ahí nació, ahí brotó, ahí germinó el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, el reino demoníaco. Este reino macabro principió en un pensamiento. Muchos cristianos deben distinguir entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas nace en un pensamiento. La fornicación y el adulterio no es cuando caen en la cama. El adulterio es cuando se agarran de la mano. Ahí va un pensamiento, ahí va una intención. Ese es el reino de las tinieblas. Cuando las personas dicen: me apartaré de Dios, no lo sabe el pastor, no lo saben los líderes. Mi corazón está espantado. Ese es el reino de las tinieblas. Ese es el reino macabro de Satanás. Ahí comenzó el reino de Satanás, en un pensamiento, y Jehová lo derribó. Cuando Jehová lo derribó, dicen los biblistas, los eruditos, los que estudian la Biblia,
que es muy probable que cuando él cayó de allá arriba, de donde Jehová lo lanzó, estaba en tormentos, estaba atormentado. De hecho, eso lo comprueba el evangelista Mateo, cuando dice Mateo que Jesús iba pasando por un camino, cuando de repente salieron dos endemoniados, y los endemoniados eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por ahí. Jesús iba de paso. Él no sabía que ahí estaban los endemoniados. Los demonios entonces dijeron: Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Desde el día que Satanás cayó a la tierra, anda en un tormento. ¿Por qué? Porque perdió su morada original. Él no se siente bien. Él anda como con sed. Él anda como con rabia. Él anda desesperado. Él no se siente bien ni con la tercera parte de ángeles que trajo. Él se siente atormentado. Cuando él cayó atormentado y vio que Jehová creó a Adán y a Eva, sintió envidia, sintió celos. Entonces vio a Adán y a Eva y miraban que disfrutaban de la paz de Dios. Él se sentía atormentado, desesperado, y brincaba. Entonces, cuando escuchó la orden que Jehová le dio a Adán y a Eva: de todos los árboles del fruto podrás comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Satanás dijo: tal vez voy a hallar paz. Y él entonces se apareció a Eva. Ustedes saben el relato bíblico sagrado. Y en forma de serpiente, por eso se le llama la serpiente antigua, hizo caer a nuestros primeros padres, hizo caer a la primera pareja. Ahí el reino de Satanás, que estaba solo, que estaba excluido de la tierra, ahí logró ventaja. Ahí ganó el derecho legal de entrar, de filtrarse al reino de los hombres. Por eso dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: y como el pecado entró al mundo, y en el pecado la muerte, Satanás, el diablo, metió su mano, metió su imperio, metió su gobierno en el reino de los hombres, que nada tenía que ver con el reino de Dios. Nada tenía que ver, con el reino de las tinieblas. El único que estaba en comunión con los hombres era el reino de Dios. Allí entonces se logró meter Satanás. Y desde entonces la historia de la humanidad no es alentadora. Apareció el primer asesinato, Caín matando a Abel. Apareció la primera traición en el matrimonio, Rebeca engañando a Isaac. Apareció la primera vanagloria del hombre: hagamos la torre de Babel. Si no es porque Dios los confunde, ellos siguen desafiando a Dios. El hombre desde su caída experimentó. La palabra conocer en hebreo es experimentar, conocer por experiencia. Lo que Dios hizo con el hombre es que conocieran que es la caída. Y desde ahí entró el reino de las tinieblas, entró al reino de los hombres. El reino de los hombres ha quedado infectado por el pecado original. Entonces Dios se desatiende de la humanidad, se desatiende de Adán, se desatiende de Eva y le dice: solo me voy a aparecer a ti cuando me quieras pedir perdón y misericordia, y te presentarás delante de mí con sangre de animales. Sangre que significaba la sustitución de su vida. Decía Jehová: en mi infinita misericordia no te voy a matar, sino que voy a permitir que mates otro animal para que ese animal te sustituya.
Cuando Adán y Eva consultaban a Jehová Dios, Jehová se aparecía, pero de ahí ya no era como antes, que se paseaba en el aire del día en el huerto, ya no. Entonces, así vino la humanidad hasta que se presentó con Abraham y lo llamó a Abraham en Ur de los Caldeos y le dijo: Abraham, Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete de la casa de tu padre a una casa que yo te mostraré. Abraham dejó su casa, su parentela, y entonces formó 12 tribus. De Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, de Jacob vienen las 12 tribus. Una de ellos es la tribu de Judá. De la tribu de Judá viene Booz, Obed, Isaí, el rey David, el rey Salomón, toda la descendencia de los reyes. Descendencia de reyes es María y José, y de María, por el Espíritu Santo, viene Jesucristo, quienes la gente pensaba que era hijo de José. La gente pensaba que era hijo de José, pero no era hijo de José. Era engendración del Espíritu Santo. Era el reino de Dios otra vez entre los hombres. Por eso uno de los nombres de Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya, ofrenda de palma a Dios. Dice el evangelista Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice Pedro: comimos con él, bebimos con él, los apóstoles hermanos. Mi nombre es Enoc López Pérez. ¿Cuántos están escuchando al predicador Enoc López Pérez? Levante la mano. ¿Cuántos están gozosos por escucharme? Mira, hermano, estos discípulos oían a Jesucristo predicar, enseñar, y cuando Jesucristo se bajaba de las barcas, de los montes, los apóstoles se acercaban y decían: Juan, ¿qué trajiste? No, pues yo traje aquí unas tortillitas de trigo. Pedro, ¿qué trajiste? Yo nada más 2 pescados. ¿Y tú, Zebedeo? Ah, pues yo traje un poco de miel. A ver, cada uno de algo. Va a comer el maestro. Y comían con el maestro. Amén. Comían con el Señor. Gracias, hermano Rolando. Comían con el Señor. Dios con nosotros, Emmanuel. Eso significa: arrepiéntanse, y estoy con ustedes otra vez. Arrepiéntanse, cambien su manera de vivir, cambien su manera de vestir, cambien su manera de pensar. Quiten los hábitos demoníacos, quiten los hábitos de pecado, quiten los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque les voy a dar algo mejor, algo más precioso, algo santo, algo bello, que soy yo, decía Jesús, el pan de vida, el agua viva, que cuando bebas el agua se te quitará la sed, cuando comas el pan no tendrás hambre. Dios con nosotros. Por eso digo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, ¿y qué pasó con el reino de Satanás? Desde ahí ya no existe. ¿Cómo que no? Más bravo se puso, más celoso, más envidioso. Se ve que te levantas, ya te quiere luego tirar. Se ve que quieres servirle, ya luego te enferma la niña. Se ve que quieres amarle, luego te corta el trabajo. Satanás hace 1 y 1000 cosas para que tú te desenfoques, para que tú te desorientes, para que pierdas de vista el reino de Dios que un día Jesús, con su gran amor, plantó en tu vida, y el Espíritu Santo vino y lo hizo crecer. Eso es lo que quiere Satanás: arrancar de tu vida, arrancar de tu corazón. ¿Por qué? Porque sabe que tienes el reino de Dios. Entonces,
Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, ya llevo la mitad. Falta otra mitad y nos vamos. Amén. ¿Cuántos levantan su mano? Voy a seguir otro rato. Amén. Entonces mentalícese. Diga, va a tardar. Dígale al de lado, va a tardar. Dígale al de lado. Dígale al de lado, ve a apartar tu empanada porque va a tardar el hermano. Ya nos dijo. Y él no miente. Amén. Dígale, amén.